Rumanía es un precioso país copado de leyendas, desde la sombría figura de Vlad Tepes, el emparador, hasta los enigmas de las cuevas de Buseji, que como sabéis tuvieron gran repercusión en las redes hace unos años, pasando por las leyendas fantasmagóricas o demoníacas y por supuesto la gran abundancia de avistamientos criptozoológicos que se dan en esa bella tierra. Pero un extraño fenómeno atrae turistas y científicos, a los que sorprende por igual. Fijaos, los vecinos del pueblo de Costeti se refieren a esta increíble rareza mineralógica con el nombre de trovans, o lo que es lo mismo en rumano, piedras que crecen, y cuyo aspecto, como veis, llama la atención al primer vistazo. Pero no es su forma exótica y verrugosa lo que nos extraña, sino el modo en que estas piedras, algunas de hasta 10 metros y datadas en unos 6 millones de años, pues son capaces de desarrollarse y crecer, según algunos análisis, entre 4 y 5 centímetros cada 1000 años. Se han observado efectos de movimiento similar a la respiración, lo que nos lleva a preguntarnos cómo una simple roca puede hacer un movimiento de expansión y contracción. Es algo muy extraño, ¿verdad? Y único que se da con las trovans, porque estas piedras que crecen, según los científicos, están formadas por arena sedimentada de una cuenca que se formó hace unos 6 millones de años y postulan que, junto a las arenas, se han acumulado carbonatos en exceso. Con el agua de lluvia presionan las capas inferiores de sedimentos y las hacen aflorar hacia afuera, creando esas vistosas protuberancias que podéis ver. Pero amigos, si esta es la causa tan aparentemente sencilla que explica el raro crecimiento y movimiento de las rocas, ¿por qué no se conoce otro caso igual en ningún lugar del mundo? De suceder, estos procesos serían más comunes a la mineralogía. Sin embargo, ¿por qué las trovans son las únicas piedras que muestran ese comportamiento? Algunos investigadores sostienen que pueden reproducirse e incluso respirar. Fijaos qué pasada. Y son procesos que suceden, según indican, en una escala micro, entre 2 días y 3 semanas por respiración. Es decir, que este proceso de expansión y contracción sería muy lento, pero ciertamente lo hacen. ¿Conocéis alguna piedra que haga lo mismo? ¿A qué no? Aseguran también que tienen un extraño pulso que puede detectarse utilizando un equipo de alta sensibilidad. Además, las piedras tienen una capacidad de movimiento, es decir, se mueven, ya que se trasladan un promedio de 2,5 milímetros unas cada 2 semanas aproximadamente. Para algunos especialistas, el fenómeno del movimiento sucedería a causa del aumento de la masa en un lado, es decir, que crecería la masa en un costado de la piedra, generando la inclinación de toda la piedra. Pero piedras que se mueven hay en más sitios, sin que su masa experimente alteración alguna. Y aquí, hoy, os voy a traer suculentos ejemplos. La gran cantidad de características, la diferencia con el resto de piedras del mundo y la ausencia de una explicación científica que responda a todas las preguntas que se generan alrededor, convirtieron a las trovans en materia de especulación y, por supuesto, esparciéndose con miles de conjeturas en la red de redes. Algunos científicos se inclinan a pensar que son formas de vida de silicio con conciencia propia, y otros, investigadores de Google y de Salón, por supuesto, ponen en duda su origen y su extrañeza. Si bien, amigos, es verdad que parte de la comunidad científica considera que podrían ser producto de antiguos terremotos, lo que explicaría su extrañeza, para otros tendrían un origen extraterrestre y habrían llegado al mundo mediante una lluvia de meteoritos, que explicaría sus extraordinarias y únicas características. Por fantástica que suene esta hipótesis, tenemos que recordar que se han documentado en siglos pasados, por las revistas más prestigiosas del mundo científico, no por tebeos ni por revistas de kiosco, la caída de lo que en apariencia eran simples meteoritos, pero que presentaban desconcertantes cualidades biológicas. Recordaréis que lo hemos tratado en la biosférica al punto de estar, digamos, cubiertas de una pelusa o de una gamuza y rellenas de unas sustancias pulposas que además tenían olor a animal en putrefacción, ¿no? Eran pestilentes. Algo muy raro. ¿Serán las trovans? Preguntamos. ¿Serán las trovans alguna suerte de aerolito biológico que se precipitó en un pasado desde el espacio exterior? De ser así, ¿por qué se encuentran solo en Rumanía y no han caído en otras ubicaciones del globo terrestre? Las hipótesis generalmente aceptadas apuntan a ese efecto insólito del agua combinado con las propiedades mineralógicas de las rocas, algo que, hemos de insistir, no sucede en ningún otro lugar del planeta. En cualquier caso, como veis, las rocas crecientes de Costeti son algo inédito. Y si las piedras de Costeti nos parecen alucinantes, ¿qué os parecen las piedras navegantes o deslizantes del Valle de la Muerte? En Racetrack Playa, California, estas rocas están trayendo durante hace por lo menos 50 años de cabeza a la comunidad científica. Y ahora veréis por qué.
En una superficie completamente llana y sin que exista acción humana o animal, estas rocas, con pesos conocidos superiores a 300 kilogramos, recorren largas distancias de centenares de metros, firmando el suelo en su desplazamiento con profundos surcos. Las piedras no solo se mueven cada 2 o 3 años haciendo trazas de alrededor de unos 2,5 centímetros de hondura, incluso hasta 5, sino que se voltean eventualmente cambiando el dibujo y la textura de sus huellas rectilíneas, que duran otros tantos años. Es decir, que como vimos con las trovans, estas piedras del Valle de la Muerte también se tumban, también cambian su posición. Es algo muy extraño, y más extraño es a lo mejor el hecho de que las estelas habitualmente presentan orientaciones y longitudes distintas. En ocasiones dibujan ángulos de hasta 90 grados, cambiando de dirección drásticamente, y en otras incluso llegan a retroceder. Fijaos, los compuestos minerales de estas piedras deslizantes varían desde dolomías negras hasta lo que serían rocas ígneas intrusivas, procedentes del mismo entorno, que contienen abundantes sienitas ricas en feldespato. La primera investigación de campo data de 1948, imaginaos si viene desde atrás, y fue dirigida por los geólogos Jim McAllister y Allen Agnew, que apuntaban a los fuertes vientos como causa del desplazamiento de las piedras. A los estudios de McAllister y Agnew después se sumarían los estudios del geólogo George Stanley, publicados en 1955, negando que las rocas pudieran ser movidas por el viento a causa de su tamaño y peso. Según Stanley, el hielo debía contribuir de forma directa al desplazamiento de las rocas. Robert Sharp y Dwight Carey comenzaron la investigación de campo con las piedras del Racetrack en mayo de 1968 y se extendió hasta 7 años, en los que visitaron la zona 16 veces nada menos. La hipótesis del hielo y el viento, a raíz de los 7 años de exploración de Robert Sharp y Carey, seguía cobrando fuerza, ¿no? Ellos, prosiguiendo con el trabajo de sus colegas, estudiaron la zona llegando a conclusiones muy similares respecto al hielo y al viento. Qué paradójico, qué contradictorio, que en su exploración encontraron datos que parecían liquidar las explicaciones por ellos mismos ofrecidas. Veréis, por ejemplo, la roca llamada Karen, piedra catalogada como piedra J que se encuentra en Racetrack Playa, pues era un bloque de dolomita de nada menos que 74 por 48 por 51 centímetros, con un peso estimado de 320 kilos. Cacho piedrote. Durante las investigaciones de Sharp y Carey no se movió, pero antes había trazado una línea recta y perfecta de nada menos que 170 metros. No os creáis que estamos hablando de movimientos pequeños, ¿eh? Lo increíble es que Karen, con su tamaño y peso, desapareció de repente, y esto es una pasada. La piedra desapareció antes de mayo de 1994. La ausencia en el lugar de huellas de camiones y el claro daño, por ejemplo, que habría causado en el terreno el uso de cualquier maquinaria, una grúa, un cabrestante, pues descartó que fuera trasladada por seres humanos, ¿no? Finalmente Karen, fijaos, fue hallada por la geóloga Paula Messina en 1996, pero mucho más al norte de donde Sharp la había visto por última vez. Sencillamente increíble. En investigaciones posteriores, el profesor John Reid dijo comprobar que algunas piedras se movieron sobre el hielo, aunque se trataba de rocas bastante pequeñas, las que presentaba Sharp en su estudio, que nada tenían que ver con las dimensiones y pesos de algunas piedras como Karen, que como veis desafían toda lógica. El viento y el hielo siguen siendo la hipótesis preferida para resolver estas misteriosas excursiones líticas. Sin embargo, a nuestro entender, estas respuestas de la ciencia plantean a su vez grandes interrogantes, amigos. ¿Cómo es posible que las rocas más pequeñas y cuya superficie de exposición al viento es menor se muevan más que piedras con mayor superficie? Vale, obviamente diréis, el peso sería un condicionante, ¿no? Si pesan más, se mueven menos, pero de igual modo una menor superficie expuesta se traduce en un menor empuje del viento. Admitamos que el viento es el impulsor, entonces, ¿cómo es posible que las piedras se muevan en direcciones distintas durante los mismos periodos? Aunque las rachas varíen, la dirección del viento, considerando que tiene que coincidir con la época donde hubo lluvia, temperaturas de congelación y esas potentes ráfagas de viento al mismo tiempo, pues la dirección de desplazamiento debería ser regular o muy similar. Si las rocas se desplazan sobre un suelo fangoso montadas sobre placas de hielo al punto de formar surcos, como os decíamos al principio, de hasta 5 centímetros, ¿cómo es posible que no se claven en el terreno? Vamos a ver, algo que deja huella ejerce una resistencia al desplazamiento, lo que todavía dificulta y ponía más entre las cuerdas la hipótesis del hielo y el viento. En agosto de 2014, Richard Norris, James Norris, Ralph Lawrence, Jim Bray y Brian Jackson publicaron un estudio en PLOS ONE muy interesante, donde afirmaron haber observado directamente el movimiento de las rocas, a las que dotaron con dispositivos GPS, y cuyas trayectorias siguieron con el sistema del timelapse, ¿vale? Del famoso timelapse que se usa para grabar el movimiento rápido de las nubes, etcétera, ¿no? Bien, según relataban ellos, son grandes placas de hielo las que, una vez resquebrajadas, empujan a las rocas, y no las rocas las que se desplazan sobre el hielo. Pues ellos dicen que durante la noche estas placas se forman, que tampoco llegan a ser muy gruesas, y que luego con el calor de mediodía se acaban fracturando, y al ser empujadas por los vientos
muy fuertes que soplan en el Valle de la Muerte de hasta 145 kilómetros, pues son las placas las que empujan a las rocas y las desplazan. A lo que nosotros tenemos que preguntarnos de nuevo, ¿qué fuerza debe ejercer una hipotética capa de hielo, por grande que sea, para arrastrar hasta 170 metros una roca como la citada Karen de 320 kilos de peso? De momento, amigos, elogiando la labor científica de los investigadores, por supuesto, la hipótesis del hielo y el viento no parece demasiado concluyente y presenta muchas lagunas. En 2013 se hallaron numerosas trazas similares en el municipio toledano de Lillo, en la región de La Mancha, situada en el centro de España. Y los geólogos en este caso tuvieron que elaborar hipótesis que no incluyeran el hielo, como es normal, pues el hielo que hay en el valle californiano no lo hay con las temperaturas manchegas, ¿no? Esther Sanz Montero y Juan Pablo Rodríguez Aranda son dos científicos, si mal no recuerdo, de la Universidad Complutense de Madrid, pues elaboraron hipótesis o conjeturas diciendo que las rocas se movían durante las tormentas con fuerte viento, el viento una vez más como impulsor de esta atracción de las rocas, ¿no? Y cuando el agua forma torrenteras, es decir, una combinación de agua y viento muy extraña, que incluye además, para hacerlo más difícil, la injerencia de tapices microbianos y burbujas de gas. Es una hipótesis, amigos, que en verdad parece más precipitada que satisfactoria. Y no puedo más que insistir, es difícil, muy difícil, que puedan surgir trazas en un suelo acuoso de lodos blandos, y que se mantenga la estela o la huella del desplazamiento sin erosionarse por la propia acción del agua. En lógica, la misma presencia del agua borraría cualquier huella. ¿Qué mueve las piedras de Racetrack Playa y las piedras de La Mancha? ¿Vosotros qué pensáis? En Costa Rica y la Sierra de Ameca, a 9 kilómetros de Agualulco, México, existen miles de esferas de piedra de unas dimensiones, pesos y perfección que han hecho correr ríos de tinta sobre su origen y constructores. Las esferas precolombinas de Costa Rica tienen diámetros que oscilan de los 2,57 metros al diámetro de una pelota de tenis, siendo mucho más grandes incluso en la Sierra de Agualulco, en México. Y la mayor parte de ellas, en el caso de Costa Rica, pues están formadas por granodiorita, principalmente hablamos de minerales constituidos por cuarzos y feldespatos. También el gabro es otro material del que están hechas las bolas, que se conoce en el mundo de la construcción como granito negro. Su composición, en este caso, ya les otorga unas propiedades muy especiales, al ser componentes, todos ellos, de una mena esencial del hierro, pues las esferas ya presentan una significativa cantidad de magnetita, ¿no? Implicando lo que serían interesantes propiedades magnéticas. Tal vez sean en verdad potenciales emisores y receptores de energía a juzgar por su composición. Tened en cuenta que los lugareños, los indígenas, dicen que incluso los vegetales que crecen alrededor de las esferas lo hacen con mayor exuberancia y que tendría un efecto positivo hasta en la salud de personas y animales del entorno. Lo cierto, amigos, es que el emplazamiento de algunas bolas es increíblemente complicado entre barrancos y crestas de selva profunda, gargantas, lugares con una vegetación brutal por donde uno tiene que caminar abriéndose paso en la selva. Es decir, una serie de elementos que harían imposible su desplazamiento por tierra. Y de hecho, incluso hoy supondría todo un problema logístico transportarlas a algunas de sus ubicaciones. Lo bonito de cuando investigué este tema es que hay antiguas tradiciones orales de los pueblos indígenas de la región que dicen que los dioses del pasado son los que construyeron las petrosferas y además que las hacían volar de una montaña a otra. Como entenderéis, la propia construcción de las esferas y su origen, viendo las dataciones que arrojan, pues se ha convertido en otro de los grandes enigmas de nuestro tiempo, ¿no? El pueblo de los Bribri, volviendo sobre los indígenas de Costa Rica y sus tradiciones orales, pues según mis fuentes locales, el pueblo de los Bribri se dice en su tradición oral que fue defendido durante la macabra colonización de los españoles por un dios al que llamaban el dios Kerma. Y este dios hacía volar estas petrosferas, lanzándolas de una loma a otra contra los invasores españoles. Pero fijaos, fue a principios del siglo XX en una finca llamada Guayabal, donde un dios hacía levitar las esferas elevándolas hasta lo alto de los árboles. Flotaban en el aire y las trasladaba de una montaña a otra como si fueran plumas. Es un suceso del que fue testigo presencial la mitad de los habitantes del poblado y con ellos la princesa tática Paulina Leiva. Estamos hablando de un caso recogido en un libro de J.J. Benítez titulado Las esferas de nadie, que sorprende por la convicción, honradez y humildad de esas gentes a las que conozco en persona
que jamás elaborarían falacias por razón alguna, os lo aseguro. Hay que reconocer que desde su descubrimiento en 1939 estas bolas han pasado las de Caín. Ten en cuenta, han sido expoliadas, vendidas, cambiadas de lugar, regaladas e incluso dinamitadas. En 1970 el gobierno de Costa Rica decidió protegerlas a las petrosferas y a sus emplazamientos, ¿no? Precisamente por todo el desbarajuste, por todo el destrozo que se hizo, todo el daño arqueológico que se hizo a estos preciosos hitos, ¿no? Actualmente se conserva la gran mayoría y han pasado a formar parte de la identidad costarricense y constituyen en verdad pues todo un símbolo histórico, hasta el punto de presentarse en 2012 la documentación requerida por la UNESCO para protegerlas como patrimonio de la humanidad. A mí, amigos, me gusta mucho la hipótesis que coloca a los artesanos costarricenses como constructores de las bolas, y de hecho es la más aceptada en aquellas tierras también. Pero cabe señalar la difusión de esferas de piedra iguales o prácticamente idénticas a las de Costa Rica. En el Valle de la Luna, en San Juan, Argentina, se encuentran en la playa de Moeraki, como hemos visto ya en imágenes anteriores, se pueden encontrar algunas en Nueva Zelanda, en Dakota, en Estados Unidos, incluso en Egipto, en Venezuela, en África, en Cuba, en China o en el este de Europa. Todo ello, amigos, escapa a la posibilidad de que los grandes artesanos de Costa Rica estén detrás de las maravillosas, impecablemente pulidas y matemáticamente precisas petroesferas de Costa Rica. Aunque de igual modo he de reconocer que su prodigiosa facultad artística, la cual conozco también de cerca, ha podido replicar con éxito estas esferas de piedra y desconcertantes hitos que todavía no se sabe ni quién las hizo ni para qué. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Habrán sido los dioses? ¿Serán los artesanos de Costa Rica?